Pues buenos días a todos. Ya nos habíamos visto, ya conozco a la mayoría, creo que a todos, en realidad, porque vine en diciembre y fue una bendición de haber estado aquí para pues compartir, y estuvimos en nuestra reunión de fin de año. Me tocaron regalos, por cierto, fue una gran bendición. Pero bueno, el mejor regalo que Dios nos da es ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y bueno, Dios me dio la bendición de estudiar hace muchos años la carrera de economía, y también pues hace 6 años terminé una maestría en negocios para pues un propósito que Dios tiene para servirle, ¿no? Entonces, desde hace muchos años Dios me ha inquietado con el tema de la economía, porque pues todo lo que hemos aprendido ha sido más desde un enfoque humanista, secularista, y realmente en las escrituras tenemos mucho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sobre los principios económicos de Dios para su iglesia. Y a veces pensamos que economía es un tema álgido, difícil de comprender, ¿no? Pero pues nosotros todos los días de las noticias escuchamos muchas noticias, los analistas, los políticos dan su punto de vista, y bueno, las frases más escuchadas hoy en día, y ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no, pues que la situación económica está muy mal, no solo en el país, sino a nivel mundial, que el sistema financiero es muy posible que se va a resetear, que no hay trabajo, el desempleo cada vez está creciendo más, y creo que la pandemia fue pues una situación que hizo de este problema algo más vulnerable, que la inflación, todo lo estamos viviendo, nos está afectando terriblemente, porque el poder adquisitivo de nuestra moneda cada vez pues es menor, ¿no? Tenemos hiperinflaciones ya de historia, pero pues estamos con el temor de que se pueda repetir esto. La gente que quiere conseguir préstamos para sus negocios o de alguna manera comprarse un crédito hipotecario, pues los intereses son altos, el banco no te da nada, ¿cierto? Si tú metes tu dinero al banco, no te da nada. Realmente pues estamos ahí viendo qué oportunidades podemos tener para que nuestro dinero se estire o poderlo multiplicar. Y bueno, en India alguna vez porque yo he vivido en India, algunos de ustedes saben, y un día me levanté y resulta ser que ese día, si tú tenías billetes de determinada denominación, ya no los ibas a poder utilizar. Entonces tenías que ir al banco a cambiarlos por nuevos. Y eran filas y filas y filas. Y fue una estrategia que el gobierno hizo por la cuestión de que pues, la gente no pagaba impuestos y que tenían mucho dinero ahí debajo del colchón. Entonces fue una estrategia pues básicamente económica, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en algún momento en Argentina también, hace algunos años, igual se levantaron y no había sus cuentas bancarias que tenían en los bancos, pues ya no podían disponer del dinero. Es decir, hay una serie de hechos reales, una serie de información que puede estar sustentada en la realidad, otra en los rumores, pero lo que sí es evidente que lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, que los negocios se cerraron, y ahorita el problema de Ucrania, que de alguna manera, pues esto puede desatar una situación pues más terrible, ¿no? Y esto que va a provocar no nada más una guerra a nivel de lo que está sucediendo en Europa del Este, sino en todo el mundo, y esto pues afecta a la economía, afecta a la ecología, afecta el clima, afecta pues que muertes, salubridad, es decir, estamos viviendo tiempos tremendos, ¿no? Escasez de alimentos, quizá porque los productores pues quieren escasearlo para después tener justificación para subir el precio, y bueno,
comentarios como cuál será mejor, el sistema capitalista, el comunismo, qué es mejor, o si el gobierno interviene para que se active la economía, o el gobierno no se debe meter y que realmente se deje que todo sea libre mercado, qué cosas el gobierno sí puede regular, qué cosas no, porque muchas veces a conveniencia sí queremos que el gobierno regule, pero nosotras no queremos que el gobierno se meta, ¿no? Y dependiendo de quién sea el que esté detrás de todo esto. Y bueno, ¿por qué traemos esto a la iglesia, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como hijos de Dios? Pues sí tiene que ver mucho, porque pues todo lo que estamos enfrentando, pues sí tiene que ver con nuestra vida cristiana definitivamente. Porque, bueno, Rosy me hizo el favor de compartirme algunos videos sobre algunas temáticas que han estado compartiendo aquí en esta reunión los domingos, y la verdad es que yo creo que el fundamento de nuestra vida cristiana, sin duda, pues está basado en nuestra relación y comunión con Dios, ¿no? Entonces, tenemos principios prácticos para que ningún colapso en nuestra vida personal que tenga que ver con nuestra economía, la familia, la sociedad, el país, nos afecte en nuestra vida espiritual, en el alma, en las emociones, en los pensamientos y hasta aún en nuestra voluntad, y que también son principios que nos van a proteger físicamente, nuestra integridad física y nuestra integridad material. Ahora, estos principios funcionan porque funcionan, y no porque lo diga yo, sino porque está en la palabra. Pero lo primero, ¿ustedes qué creen? Que es lo que nosotros necesitamos para poder, ahora sí que contrarrestar todas estas situaciones que estamos viviendo. Ya ustedes han tenido varias pláticas previas y ya les han hablado sobre la importancia, ¿no?, de nuestra relación y comunión con Dios. Y esto pues se alimenta o se desarrolla en el día a día, en lo cotidiano, cuando nos despertamos, ¿no? Me encantaba, Rosy es bien prolífera a la hora de estar dando muchos ejemplos, ¿no?, de cómo nosotros podemos llenarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas, desde que nos levantamos, alabarlo, tener un devocional, escuchar una prédica, leer la palabra, ¿sí?, orar. Entonces, todo esto es lo que nos va a ir fortaleciendo día a día para que, pues, todas las noticias que escuchamos no nos amedrenten, ¿no? Y que a través de la lectura de la palabra, que es vida, ¿no?, como Rosy lo compartía, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que esa espada de doble filo, ¿no? Dice, penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el tener la palabra, el estar orando, el congregarnos, el servir al Señor, el alabarle, ¿sí? Todo eso es lo que nos va a ir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a ir revelando sus tesoros escondidos, sus secretos muy guardados, nos los va a ir mostrando, nos los va a ir enseñando para que nuestro corazón sea guardado ante todo lo que escuchamos. Entonces hay noticias, yo no digo que lo que escuchemos no sea cierto, no sea real, pues obvio que sí es, pero de eso a cómo nosotros lo dejemos que eso procese en nuestro corazón y en nuestra mente, ahí es donde nosotros hacemos la gran diferencia, porque si tú escuchas una situación, tú decides si le crees a Dios o crees los pronósticos que el mundo está dando respecto a lo que va a pasar, a lo que va a suceder, o qué salida tenemos para resolver los problemas o las situaciones que estamos enfrentando. Entonces, nuestra relación con Dios, eso es lo primero. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de ello. Ustedes pues ya saben lo que le dice Dios a Josué, ¿no? En Josué 1:8, pues nosotros tenemos esta palabra que le dice Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O el Salmo 1.3, ¿no? Que son de mis preferidos, el 3 que dice que bienaventurado el varón, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Pero me voy directamente al que donde dice, sino que la ley de Dios medita, ¿no? Medita en la ley de Dios de día y de noche, ¿no? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces ahí tenemos estos ejemplos, ¿no? De por qué tenemos que, pues, guardar nuestro corazón en la palabra. Pero bueno, pasemos a otro punto. Además de meditar en la palabra y guardar nuestra relación con Dios y a todo lo que ya les han compartido Rosy, Toñito, vamos a un segundo punto práctico, ordenar nuestra vida en este año, en este 2022. Si tenemos que aprender a poner metas, a poner, hacer un plan sobre nuestra vida, y no porque tenga que ser algo así como muy académico, como se usa en las empresas, ¿no? Sino porque esto es bíblico. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno está en Habacuc 2, de 2 al 3. Ahí Dios también le dice al profeta, ¿sí? Le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Okay. Y no sé si se acuerdan en Lucas, también en 14 del 28 al 33, Jesús les da, ¿no? Dice en el contexto de que les estaba diciendo el precio de seguir a Cristo, ¿sí? Si tú tienes que considerar lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces les pone un ejemplo sobre dos ejemplos que dices, bueno, ¿y esto qué relación tiene con el otro? ¿No? Porque les da el ejemplo de aquella persona que va a construir una torre y le dice, a ver, ¿quién que va a edificar una torre primero no se sienta, después calcula los gastos y ve si tiene para acabar de construir una torre? Y luego dice, porque si no lo termina, empieza con los cimientos y sigue y no termina, y los demás se van a acercar y decir, esta persona no pudo terminar lo que se propuso. Y luego habla también del rey, ¿no? Que para saber si, pues ahora sí que pide condiciones de paz, así que primero se sienta y calcula si la gente que tiene para ir a la batalla contra su adversario, que a lo mejor puede ser el doble de lo que él tiene, si él está en posibilidades de pelear, si no, pues para negociar ciertas condiciones de paz. Entonces, a mí se me hace curioso, ¿por qué pone Jesús estos dos ejemplos? ¿No? Pues porque necesitamos detenernos a pensar cómo estamos llevando nuestra vida, qué estamos haciendo. Y tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a calcular, tenemos que aprender a saber con qué contamos, qué talentos tengo, qué recursos Dios me ha dado, con cuánto cuento, qué he aprendido, qué experiencia tengo. Sí, es más, cuando tú vas a un trabajo te piden un currículum por escrito, aparte de la entrevista que es hablada, siempre te van a pedir que tú presentes algo por escrito, ¿sí? Si, por ejemplo, en una empresa, siempre los directivos van a querer un presupuesto escrito de cuáles son las proyecciones de nuestros ingresos, cuáles son las proyecciones de nuestros gastos y saber si la utilidad que nos va a arrojar es la que pues, a mí me va a satisfacer como empresario. Entonces, el poder escribir nuestras metas, nuestros planes es muy importante, porque al profeta Habacuc se le dijo, mira, escríbelo. Y aunque tardare, espéralo, ¿no? Dice, ahí está, ¿no? O sea, esa visión que Dios te ha dado, escríbela, por favor. Tú sabes que tenemos que tomarnos ese tiempo para escribir. Hoy que, pues, empezó el año, hace casi ya 2 veces, ¿no? Que empezó el año. Tenemos a veces metas, ¿no? Y yo muchas veces les comparto, yo puedo decir,
yo quisiera adelgazar, es una meta, suena bonito, yo creo que todo el mundo quisiéramos eso cuando estamos pasaditos de peso, pero qué diferente cuando tú dices, a ver, ok, muy bien, yo quiero adelgazar, pero ¿en cuánto tiempo quieres adelgazar? No, pues en 3 meses. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuántos kilos quieres bajar? No, pues quiero bajar 10. Ah, muy bien. ¿Y qué cosas vas a hacer concretas? No, pues voy a llevar una dieta 5 veces a la semana, voy a comer mi fruta, mi verdura, mis proteínas, voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana, voy a ver a un nutriólogo, lo voy a visitar 2 veces al mes. Eso es muy diferente a cuando nada más decimos quiero adelgazar. Pero si tú pones por escrito y pones, cuantificas, mides qué es lo que quieres hacer, hasta para ti va a ser más fácil ir viendo tus avances. A ver, logré esto, no lo logré, palomita, 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 y esto no tache, bueno, ya sabes, avancé un 80, avancé un 90%, pero estamos cuantificando un avance. Y eso es importante, y a veces estamos a la deriva, a veces tenemos tantas cosas, pero no priorizamos, no nos enfocamos. Y en estos tiempos, créanme que es muy importante aprender a redimir el tiempo. Y créanme que es muy importante no desperdiciar. Dice la escritura, rediman el tiempo porque los tiempos son malos, ¿no? Entonces, si algo tenemos que aprender en estos tiempos es redimir el tiempo y ordenar nuestra vida, ¿sí? Ahora, otro punto importante, aprender a servir al Señor y trabajar. A veces, ¿qué pasa? No se tiene trabajo y estás una de dos. A lo mejor tu trabajo podría ser, sí, buscar trabajo, y eso es muy bueno, ese es tu trabajo ahora, buscar trabajo. Pero a veces pues, no te llegan, no te han dado currículums, no te hablan. Bueno, pues entonces tú puedes emprender algo. Hay una historia en uno de los libros históricos, en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, nada más se las voy a contar. Es el profeta Eliseo que llega una viuda, y esa viuda le dice, hijo, le vinieron 2 acreedores y se quieren llevar a mis hijos, se los van a llevar como esclavos porque mi marido se murió, les dejó una deuda y yo no tengo con qué pagar. Y entonces el profeta Eliseo le dice, a ver, ¿qué tienes? ¿No? Y le dice, bueno, pues, ¿qué tienes en casa? ¿No? Y dice, pues no tengo nada. Pues después se quedó pensando, no, pensándolo bien, sí tengo algo, tengo aceite, tengo unos tambos de aceite. Y le dice el profeta, muy bien, bueno, entonces, entre tus vecinos, ve y busca no pocas vasijas, vas a pedírselas prestadas, y después, ya te vas a unir con tus hijos, van a, ahora sí que a organizarse de tal manera que uno le va a poner la vasija en el aceite de la vasija, otro las va a ir colocando, y así se van a ir todos, ahora sí que trabajando en equipo, ¿no? Entonces ya cuando lo terminaron de hacer, regresa la viuda con el profeta y le dice, bueno, pues ya hicimos todo eso. Ya, dice, bueno, ahora vende eso que juntaste, y de lo que tengas de esa venta, ese ingreso, vas a pagar tu deuda, y de lo que te quede vas a vivir. Entonces yo así le pongo números, ¿no? Al ejemplo. Supongamos que vendió 10,000 y su deuda eran de 8,000 y le quedaban 2,000. Y dice, y de lo que te quede vas a vivir. ¿Cómo? ¿Vas a vivir? Pues nada más un día o 2, porque no creo que me alcance para más, ¿no? Pues ahí está el secreto, que con esos 2,000 que le restaron, ella ahora podía ya no solamente pedir prestado vasijas, ahora ella comprarlas, irse a un lugar a comprar más aceite, a comprar incluso hasta vasijas de diferentes tamaños, diferentes colores, hasta aceite de coco, aceite de oliva y diferentes. ¿Por qué? Porque ya vio que los vende y la gente sí se lo compra, pues. Entonces de ahí vuelve ella a seguir con el negocio. Entonces ya lo vende, y de lo que le queda de su ganancia, pues no toma lo que fue con lo que invirtió, ¿verdad? Va a tomar nada más un poquito para con eso vivir, y va a seguir invirtiendo. Y así, y va a ser un ciclo de reinversión que la mujer puede vivir ahora de eso, y no nada más un día, sino puede dedicarse toda su vida a eso. Y ese es un principio económico que ahí está, y a veces no lo vemos. Ahora, servir, yo me acuerdo hace muchos años, Tonito y Rosy, que servían en el mismo lugar donde nos reuníamos, nos congregábamos.
Nosotros hacíamos un servicio y pues nadie nos pagaba por ese servicio. Y yo sé que muchos de ustedes también están aquí sirviendo y nadie les pagaba por ese servicio. Pero Dios ve tu corazón. ¿Y quién crees que es el que te va a remunerar? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño del oro y la plata. Es más, les voy a decir algo para que así sientan el orgullo. A lo mejor ya lo saben. Nuestro papá es el dueño del universo. Nuestro papá es el dueño del oro y la plata. Dice, tuya es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Y si mi papá es ese dueño de todo, ¿qué me angustio? ¿Qué me preocupo? ¿Sí? Entonces, trabaja en tu casa, haz la comida, lava los trastes, lava los baños, ofrécele un servicio a alguien, en tu iglesia, en tu comunidad. Trabaja, Dios se va a encargar de darte la remuneración, ¿sí? Entonces, claro, entre una economía formal, claro, es bueno, pero tú puedes emprender algo propio. No tienes que esperar a ver quién te da trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos un poquito como que esa idea, ¿no? De que, pues, nos han vendido, ¿no? Todo el tiempo esa idea de que la única manera de generar ingreso es a través de que alguien te dé un empleo, ¿no? Cuando hay muchas maneras en que podemos nosotros generar, pues, también ingresos. El otro, bueno, pues es respecto al trabajo, si tienes trabajo o un negocio, ve la manera de ser más excelente, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de José. Entonces yo lo divido en 4 etapas. Cuando estaba con su papito, cuando lo venden los hermanos con los ismaelitas y ya él a su vez con Potifar, luego cuando está en la cárcel y luego ya como señor, ¿no? De Egipto. Entonces pasó 3 etapas, pero en todas las etapas José era excelente. Y dice la escritura que la excelencia, ser diligente nos va a llevar a tener una posición de señorío. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Tributaria es que tienes que estar tú dando, ¿no? Y dice Génesis, toda la historia de José me encanta, yo se la recomiendo. Yo cada vez que la veo yo lloro, me emociono, o sea, son muchas cosas que pasan dentro de mi corazón, porque yo así digo, wow, ¿no? Qué bendición, ¿no? La vida de este hombre que finalmente Dios lo llevó a esa posición. Claro, era una promesa, Dios ya se lo había revelado a José, pero no es así de que José se quedó así, ¿no? Pasivo. Pues él siguió, y a pesar de que sus circunstancias fueron muy complicadas, pues Dios llegó en un momento que lo remuneró, ¿no? Otro punto, trabajar en equipo, ¿sí? El mismo profeta Eliseo le dice a la viuda, ¿no? Pues júntate con tus hijos y organícese para llenar las vasijas con aceite, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante, ¿sí? Y en 1 Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces la bendición está en hacer equipo. Entonces Dios no nos ha llamado como llaneros solitarios. Tenemos un equipo, tenemos que hacer equipo, pide ayuda y apoyo a gente experta, hermanos de la fe que te puedan aportar algún conocimiento o experiencia. Y también si tú tienes dones, talentos, tú da un servicio, da gratis 1 hora de algo a alguien. Si sabes cocinar, pues da 1 hora gratis de cómo cocinar algo. Si sabes inglés, regálale a alguien 1 hora de clases de inglés. O sea, apoya a alguien que también necesita, y también tener la humildad para que si tú necesitas aprender de una temática que no sabes o no dominas, pues júntate con gente experta, con gente que te pueda coachear, gente que te pueda guiar, que te pueda inspirar, ¿no? Aprender. Entonces yo creo que es algo que pues también Dios nos pide, ¿no? Que no olvidemos que somos parte de una comunidad, que somos parte de un cuerpo, ¿no? Ahora, si también nuestra situación económica, porque pues hay de todo, ¿no? La viña del Señor en estos tiempos de pandemia. Si tu situación es holgada, es buena a pesar de los problemas que hemos vivido en la pandemia, pues ora a Dios para que te guíe cómo ayudar, porque hay un principio de ayuda al necesitado. Ayuda al necesitado, porque tenemos que ponerlo por obra,
¿sí? Por ejemplo, Proverbios 19:17 dice, Proverbios 19:17 dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, cuando tú le estás dando al pobre, no se lo estás dando al pobre, se lo estás haciendo al Señor, y el Señor te lo va a regresar. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el hacer el bien no tiene que ver nada más con dinero, ¿eh? O sea, hacerle bien es un favor, apoyarlo, como les decía, ¿no? Si tú ves que esa persona necesita, no sé, un consejo, un aventón o algo, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Son maneras en como Dios nos puede usar para bendecir, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay muchos versículos, hay nomás que traje así poquitos porque sé que tenemos el tiempo encima. Bueno, si tienes deudas, por favor, en cuanto tengas un ingreso, liquida al 100. O trata de pagar lo más que puedas. Dice Romanos 13 del 7 al 8. Paguen todo lo que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino que el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es una manera de amar al prójimo, no deberle a nadie nada. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, cuando tú gastas tus tarjetas de crédito y nada más es así sin sabiduría, pues te estás haciendo esclavo de alguien que después va a estar detrás de ti, ¿no? Yo en esto tengo toda una clase de economía sobre este tema de cómo usar las tarjetas de crédito. Si alguien quiere, les puedo dar muy buenos tips, pero no hay tiempo. Pero lo que les puedo decir es que, o sea, el crédito no es malo, y tan no es malo que se acuerdan de que Jesús, cuando dio la parábola de los talentos, habló de uno que por lo menos hubiera metido su dinero en el banco para que hubiera generado un poquito de interés, porque no hizo nada con ese talento, ¿no? Entonces, ¿el banco de qué vive? Pues vive de prestar de lo que gana. Obviamente se queda con una tajada muy importante, pero lo otro le da a los que invierten una parte, ¿no? Para tener, pues ahora sí que la certeza de que van a meter su dinero ahí en el banco, ¿no? Entonces, obviamente que hay que ser sabios cómo vamos a usar el dinero que pidamos prestado. Puedes pedirlo para un negocio, pero aún así tienes que saber cómo proyectarte financieramente a futuro para saber si te va a quedar un flujo para que tú le pagues al banco y además tengas una utilidad para ti, porque si no, pues ¿para qué pides prestado? ¿Sí? Entonces, si no vas a tener un ingreso adicional, pues no pidas prestado. Por ejemplo, que a veces los créditos hipotecarios son buenos. Si tienes un trabajo, si tienes todo un respaldo, pues bueno, pues yo no digo que no, ¿verdad? Porque de hecho así muchas personas se han hecho de sus bienes y de sus propiedades. Pero pero si realmente son cosas infructuosas o nada más es comprar por comprar, la verdad, no te endeudes. Y si tienes oportunidad, paga, para que no sabes cuánto vas a descansar. Y además de no tener que pagarle intereses a los bancos, ¿no? Principios económicos y financieros basados en proverbios, pues básicamente el 31:10-31, que es de los que me encanta, la mujer sabia, que es aquella que todo lo que hace, ¿no? Pues ahora sí que para su familia. Y Malaquías 3, del 6 a 12, a mí me encanta porque dice, más dijiste 3, del 6 a 12, pero no les voy a leer todo, nada más una parte que dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me han robado, y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y de la mujer de Proverbios 31, que habla, ¿no? Dice,
gasta para las necesidades prioritarias y economiza haciendo cosas por ella misma. Si ustedes, ahí les voy a poner la tarea que lean, ahorra para necesidades futuras. A mí me encanta porque una parte que dice, se ríe de lo porvenir, o sea, imagínate, o sea, que te rías del porvenir es porque no estás angustiado, ¿no? ¿Sabes qué es lo que ella hace? Hace negocios propios. Ella hace tapices para su casa, ella evita gastar dinero cuando ella lo puede hacer, ¿sí? Ella da trabajo a otros porque les da trabajo a los mercaderes que venden cintas. Léalo, léalo. De nada más le estoy dando así cositas para que ustedes tomen nota. Invertir en bienes y propiedades en largo plazo. Invierte en negocios que den un ingreso a corto plazo y en el largo plazo deja herencia a su familia. ¿Sí? Deja herencia a su familia. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a hacer un banco para nosotros mismos, para que no tengamos que pedirle prestado a nadie, aprender a hacer banco para nosotros mismos. ¿Sí? Mira, la ley de la siembra y la cosecha, en 2 Corintios 9, del 6 al 11, nos habla de que si nosotros damos sembramos con escasez, así vamos a cosechar con escasez. Si damos con generosidad vamos a cosechar. Y además fíjense lo que dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea que además Dios está pidiéndonos de nosotros que cuando demos, no sé decir, ay, ya me vuelven a pedir, o que, ay, o sea, como que esa cosa, ¿no? No, sino es con alegría de corazón, ¿no? Porque eso es lo que Dios está viendo, ¿no? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea que Dios nunca se va a quedar con algo y nos va a dar lo suficiente, no tantito, nos va a dar suficiente, nos va a dar en abundancia, ¿sí? Otro principio que me encanta, vivir la teología de Pablo. Filipenses 4, del 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy, en estos tiempos, quizá podamos decir, híjoles, que ahora ya no tengo para esto, no tengo para aquello, o muchos yo sé que perdieron trabajo o nada más les pagaron la mitad o tuvieron que cerrar sus empresas. Pero cuando tú estás en los principios de Dios, entiendes como también no me acuerdo si está en Habacuc, sí, donde dice que aunque la higuera no florezca, ¿no? Aunque no haya vacas en los corrales, ¿sí? No haya, ahora sí que fruto, ¿no? El la vid, dice, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿sí? Porque todo está en nuestro corazón. ¿De dónde está tu corazón? De dónde está tu corazón está también, de dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Dónde lo estamos poniendo? ¿No? Las cosas de arriba o las cosas de esta tierra. Entonces, ese es un principio muy importante que yo creo es tener ese contentamiento. Y por último, dice, encomendar al Señor todo lo que hagamos en el día a día. Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo creo que si estudiamos y conocemos todas las verdades, promesas y mandatos que Dios nos ha dado, pues vamos a descubrir, ¿no? Lo que dice el Salmo 19, que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. En una economía como la nuestra, pues el oro sigue siendo un patrón fijo de paridad, ¿sí? Y que de alguna manera es mucha gente
sigue conservando propiedades o activos en oro, ¿no? Joyas, artefactos, ¿no? Y pues cosas que uno se pone en las manos. Todo esto es de fantasía fina. Yo no uso nada de oro, pero el oro, bueno, pues ustedes saben que tiene mucho valor. Incluso en nuestra sociedad todavía los inversionistas te dicen, pues, si puedes, invierte en oro, ¿por qué no? Imagínense que dicen que todo el oro que podamos nosotros desear no se va a comparar el que nosotros vivamos los principios de Dios, la ley del Señor en nuestro corazón, los principios de Dios, viviéndolos, creyéndolos, haciéndolos parte de mi vida, aplicándolos. ¿Sabes qué? Todo eso nos va a guardar. Nos va a guardar del colapso, nos va a guardar del mal. Yo decir que no vamos a tener aflicciones, claro que sí. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple, pero no se cumple de manera así, aparte de mí. No, yo tengo que hacer que o sea, de todas maneras Dios es bien, y donde Dios la envía, Él va a hacer que prospere, ¿no? Pero yo tengo que meditar. La Rosy insistió mucho en las pláticas que les dio antes, la importancia de reflexionar la palabra, de meditar en ella, de estar duro y darle, ¿verdad? Macheteándole, ¿no? Para que de esta manera nos entre, ¿no? Vivirla, creerla. Y es más, si somos incrédulos, decirle al Señor, la verdad, Padre, en esto yo tengo problema. Me cuesta, pero ayúdame a creerte, ayuda a mi incredulidad, te pido que me ayudes, por favor, perdóname si yo en esto todavía no suelto, me cuesta mucho trabajo. Y yo creo que es muy importante que los cristianos tengamos esto, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, pero lo que sí es verdad es que si nosotros seguimos los principios de Dios, el mundo, lo que estamos viviendo no nos tiene por qué amedrentar. Si de la palabra Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Y Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra. Ahorita lo oró Rosy, ¿no? Somos luz del mundo, ¿sí? Y Dios nos ha puesto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo los invito, los desafío a que mediten en esta palabra. Aquí yo le puedo dejar a Toñito estos versículos para que si Toñito se los puede compartir, pues igual ustedes en casa léanlos, medítenlos. Y pues estamos aquí para servir, todos estamos en el mismo barco, pero yo creo que Dios tiene mucho que seguirnos enseñando, que seguirnos mostrando sobre este tema. ¿Les parece si oramos? Para que cerremos. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta mañana, donde tú nos das la oportunidad de reflexionar sobre algunos de miles de versículos bíblicos que podemos encontrar sobre tu economía, Señor. La economía de Dios en tu palabra, Señor, que nos pueden ayudar a abrir los ojos, que nos pueden ayudar, Señor, a darnos cuenta que pues no tenemos por qué angustiarnos ni afligirnos. Desde luego que hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser valientes, pero ni siquiera nosotros lo hacemos solos, Señor. Tú estás con nosotros para ayudarnos, porque dice tu palabra que tú haces levantar en nuestras vidas alas como el águila, nos aumentas fuerzas como las del búfalo, vivificas nuestros cuerpos mortales con el poder de tu Santo Espíritu, que es el mismo poder con que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Y sabemos, Señor, que pues no estamos solos para enfrentar estos tiempos, Señor, que son tiempos complicados, difíciles, pero gracias, Señor, porque tu yugo es fácil, ligera es tu carga, Señor, sé de tu palabra que pues si aprendemos tu mansedumbre, aprendemos de tu humildad, hallaremos descanso para nuestra alma, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Gracias por estas enseñanzas. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a que seamos sabios en el uso de los recursos que tú pones en nuestras manos, los dineros, el tiempo,
los talentos, las capacidades y cómo podemos poner todo esto, Señor, para el servicio tuyo y para darte gloria y honra, Señor. Gracias, y pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.